Nuestra querida infancia, aquella etapa de inocencia e ingenuidad, en donde aprendíamos a ver cómo era el mundo en donde vivimos, mediante el internet, la televisión y el cine, y que, a veces, sin una intención malvada, veíamos cosas que nunca debíamos ver para nuestra edad, cosas que debimos ver una edad más avanzada, pero que por mala suerte, terminamos viendo y que nos traumaron o marcaron. Hoy en día al recordarlo, nos causa risa y nostalgia, pero para aquella época, era un verdadero terror, y no podíamos dormir por las noches. En este vídeo, veremos un pequeño iceberg sobre algunos traumas que marcaron nuestra infancia. Y como el tema es muy amplio, si el vídeo tiene apoyo, puedo sacar otra versión del iceberg. Sin más introducción, apaguen las luces, usen audífonos y pónganse cómodos, puesto que esto es el iceberg de traumas de la infancia. Screamers. ¿Qué más puedo decir sobre los screamers? Ya todas las personas del internet ya saben lo que es un screamer, pero, debemos recordar que para nuestra infancia, un screamer era lo peor que podíamos ver. Vídeos aparentemente inofensivos. Paisajes, juegos, pruebas visuales, imágenes tranquilas y hasta que, de la nada, aparecía un rostro distorsionado acompañado de un grito ensordecedor. No había tiempo de reaccionar. El susto ya estaba hecho. Lo peor no era solo el miedo del momento, sino lo impredecible. Aprendiste que cualquier cosa podía ser una trampa. Que incluso lo más inocente podía esconder algo perturbador. Muchos cerraron el navegador de golpe, otros apagaron la computadora, y algunos simplemente se quedaron paralizados mirando la pantalla, para que luego, al dormir en la noche, aparecía ese horrible screamer, y no te dejaba dormir. Los screamers no buscaban contar una historia ni generar terror psicológico. Su objetivo era simple: asustarte. Y lo lograron. Para muchos, fueron el primer contacto con el miedo en internet, una experiencia breve, pero suficiente para quedarse grabada en la memoria. Coraline. Coraline no es una película de terror, pero tampoco es una película infantil común. Muchos la vieron siendo niños, esperando una historia colorida y tranquila, y terminaron con una sensación extraña difícil de explicar. La otra madre, con botones en lugar de ojos, fue suficiente para incomodar a toda una generación. No gritaba, no corría, no necesitaba screamers. Su presencia, su sonrisa forzada y su insistencia en que todo era mejor, escondían algo profundamente perturbador. Algo que un niño siente, aunque no sepa ponerlo en palabras. Para muchos, esta película fue el primer contacto con un terror más sutil, no un terror que perturbador, pero sí un terror incómodo, y eso, era lo mejor, ya que hoy viendo la película con ojos de adultos, uno se da cuenta que la película es buenísima. Yo recuerdo que había leyendas urbanas de esta película, de que muchos niños al verla hicieron actos atroces, pero solo eran leyendas, que alimentaba el miedo. Vídeos de fantasmas. Durante muchos años, YouTube estuvo lleno de supuestos vídeos reales de fantasmas. Grabaciones hechas con celulares viejos, cámaras borrosas y audio saturado, en donde casi todos venían de Latinoamérica y casi todos prometían lo mismo, sobre una prueba 100% real de la existencia de estos seres paranormales. Muchos se grababan en casas abandonadas, cementerios, hospitales viejos o cuartos oscuros a plena madrugada. El que grababa respiraba fuerte, hablaba en susurros y repetía frases. Y aunque hoy puedan dar risa, en su momento no tenían gracia, eran otros tiempos, no hay duda. Para un niño o un adolescente entre 2006 y 2013, estos vídeos eran suficientes para no dormir tranquilo. No importaba si eran falsos, la idea de que existan dichos seres, ya daba miedo. Coraje el perro cobarde. Coraje, el perro cobarde se transmitía como si fuera una caricatura más. Colores simples, un perro rosado y un estilo que parecía inofensivo. Pero bastaban unos minutos para darse cuenta de que algo no estaba bien. Los villanos no eran exagerados ni caricaturescos. Eran incómodos. Rostros deformes, movimientos lentos, voces graves y silencios largos que se sentían fuera de lugar para un programa infantil.
Personajes como Katz, la máscara, el hombre de la luna o el espíritu de la momia no necesitaban gritar para incomodar. Solo estaban ahí, mirando. Muchos episodios tocaban temas que un niño no entendía del todo. Soledad, abandono, peligro constante, miedo a lo desconocido. Coraje siempre estaba solo enfrentando amenazas que los adultos no veían o simplemente ignoraban. Y eso hacía que el miedo se sintiera más real. No era terror rápido ni gracioso. Era una sensación constante de incomodidad. Algo que te hacía cambiar de canal pero al mismo tiempo volver a mirar. Para muchos, Coraje fue la primera vez que una caricatura les dio miedo de verdad. Hoy se recuerda con cariño, memes y nostalgia. Pero en su momento, dejó marcas. No por sustos repentinos, sino por su atmósfera. Porque enseñó que incluso lo que parece infantil puede esconder algo profundamente perturbador. Disney Interactive. Disney Interactive parecía algo seguro. Juegos oficiales, personajes conocidos, colores brillantes y la idea de que, si era de Disney, no podía dar miedo, pero para muchos niños, fue todo lo contrario. Personalmente yo nunca jugué algunos de estos juegos, pero por alguna razón, a algunos niños les causó algo de miedo, y todos dicen que era por los extraños movimientos de los personajes. Modelos 3D mal envejecidos, expresiones faciales rígidas, escenarios vacíos y una música que se sentía demasiado silenciosa. No había terror intencional, pero sí una sensación constante de incomodidad. Personajes que no parpadeaban, sonrisas congeladas y movimientos torpes que hoy se asociarían con creepypastas. Para un niño, eso era inquietante. Porque no sabías si el juego estaba mal hecho o si estabas a punto de ver algo que no debías. Disney Interactive no daba miedo a propósito, pero sin quererlo creó experiencias incómodas que se quedaron en la memoria. Y tú dime, ¿tuviste alguna mala experiencia? Nosferatu en Bob Esponja. Seguramente lo recuerdas, ya que, este personaje apareció sin previo aviso y fue perturbador. Nosferatu aparece en Bob Esponja de la nada. No lo presentan, no lo explican y no te preparan para verlo. Simplemente sale. Estás viendo un episodio normal, con chistes tontos y ruido constante, y de golpe la imagen cambia. Todo se oscurece y aparece esa cara vieja, en blanco y negro, que no tiene nada que ver con la serie. No parece un dibujo, parece una foto mal puesta ahí. Dura poco, pero es suficiente. Aunque después lo tomen a broma, esa imagen se queda rondando, hoy es un meme, sí. Pero en su momento, para muchos, fue uno de esos momentos raros que te hacían sentir incómodo sin saber por qué. El Aro. Si bien la película El Aro no era para niños, y se supone que ningún niño tenía que verla, aún así, muchos la vimos en nuestra infancia. La trama de la película es simple, un video maldito, imágenes sin sentido, sonidos incómodos y una llamada telefónica que llegaba cuando menos lo esperabas. No había gritos constantes ni acción rápida. Todo era lento, frío y silencioso. Eso la hacía peor. Para muchos, el verdadero miedo no terminó cuando acabó la película. Quedó la sensación de que cualquier pantalla podía volverse peligrosa. El sonido del teléfono, la estática del televisor, incluso dejar la televisión encendida de noche empezaba a dar miedo. La niña del aro, que se llama Samara, no corría ni gritaba. Solo avanzaba, despacio, con el pelo tapándole la cara. Y esa imagen fue suficiente para colarse en la cabeza de toda una generación. Juego de las monedas. Esta es una creepypasta y a la vez un juego ritual, que va así. La leyenda cuenta que Sarita es el espíritu vengativo de una mujer indígena que, con ayuda del diablo, obtuvo el poder de verlo todo. En Colombia, se cree que el juego es una invocación directa a una entidad demoníaca. Para realizarlo solo necesitas 2 monedas del mismo valor. Aunque puedes hacerlo solo, se recomienda jugar acompañado por seguridad. El ritual comienza lanzando las monedas mientras haces la pregunta de apertura. Sarita, ¿puedo entrar? El destino se divide en 3 respuestas. Si ambas son cara, es un sí. Si es cara y cruz, es un tal vez. Pero si ambas son cruz, la respuesta es un no. Si logras entrar, puedes consultar cualquier duda, y como es popular en las escuelas, las personas solían preguntar sobre exámenes o el amor. Para terminar, debes preguntar con respeto. ¿Puedo salir? Aquí es donde el juego se vuelve peligroso. Solo tienes 3 oportunidades para que las monedas te den un sí.
Si juegas en grupo, tus amigos pueden seguir preguntando para darte otro turno, pero si estás solo y se te niega la salida 3 veces, quedarás atrapado. Este juego es parecido al de Charlie Charlie XD. Se dice que quien no logra salir se convierte en el blanco del espíritu. La entidad te acechará y atormentará tu mente hasta llevarte a la locura o a un final trágico. Incluso si tienes la dicha de salir, el último paso es deshacerte de las monedas. Smile JPG. También conocida como Smile Dog, es la famosa creepypasta del perro siberiano. El relato gira en torno a una imagen digital maldita que muestra a un perro, generalmente un husky siberiano, con una sonrisa humana inquietante y dientes extremadamente blancos y afilados. En el fondo de la imagen original, suele describirse una mano humana haciendo una seña desde la oscuridad. Según el mito, cualquier persona que vea la imagen comienza a sufrir pesadillas vívidas y ataques epilépticos. Aunque el relato es ficticio, las imágenes asociadas se volvieron virales tras aparecer en foros como 4chan alrededor de 2008. Historia real de Hello Kitty. Hello Kitty es un personaje ficticio creado por la empresa japonesa Sanrio, representado como una gata blanca antropomorfa con un lazo en la oreja izquierda. Fue diseñada en los años 70 por Ikaka Shimizu, quien abandonó la compañía poco tiempo después, y sobre cuya vida existen pocos datos confirmados. A partir de esa falta de información surgió una leyenda urbana. Según el relato, Shimizu tenía una hija de 14 años con cáncer terminal en la boca. Desesperada, habría recurrido al ocultismo y al satanismo, haciendo un pacto con el diablo. La salud de su hija a cambio de crear una marca famosa en todo el mundo. Tras la supuesta curación, habría creado Hello Kitty como cumplimiento del pacto. La leyenda afirma que, Kitty, significaría, demonio en chino, por lo que el nombre se interpretaría como, hola demonio. También se dice que el personaje no tiene boca en referencia al cáncer de la hija y que sería un símbolo de la nueva era. Las ganancias de la marca serían, según el mito, un tributo al diablo, y cada compra formaría parte de ese ofrecimiento. Obedece a la morsa. Es un viejo vídeo clásico de YouTube que fue creado originalmente por Obeida Walrus alrededor de octubre de 2007. Este clip presenta al personaje jefe de ficción, Andros del juego de Nintendo 64, Star Fox cantando la canción Itsy Bitsy Spider y grabaciones editadas de un hombre transgénero de un documental, tocando el baile durante 1 minuto y medio antes de que la escena corte la imagen de una morsa al final. Según algunos rumores, se dice que el vídeo tiene cosas malas que le suceden al espectador después de verlo, pero claro, obviamente esto es falso, ya que la gente ha visto mucho del vídeo, pero el clip provocó muchas reacciones como la risa, la tristeza y el terror. Chucky. Chucky es uno de los mayores traumas infantiles ligados al terror popular. A diferencia de otros monstruos, no venía de lugares lejanos o fantasiosos, sino de algo cotidiano. Un muñeco. Un objeto pensado para niños, presente en habitaciones, estanterías y juguetes reales. Eso hizo que el miedo se sintiera cercano y personal. La idea de que un muñeco pudiera moverse, hablar y matar cuando nadie miraba explotó un temor muy básico. Que algo inofensivo cobre vida. Para muchos niños, después de ver la película, los juguetes dejaron de ser completamente seguros. Dormir con muñecos en la habitación empezó a generar ansiedad, miradas constantes y la sensación de que podían moverse en cualquier momento. Con el tiempo, el miedo se amplificó en Internet. Circularon historias falsas sobre muñecos Gogu y malditos, fotos editadas, vídeos caseros y creepypastas que afirmaban que Chucky estaba basado en casos reales. También se mezcló con relatos de muñecos poseídos, rituales vudú y supuestos incidentes paranormales, reforzando la idea de que el personaje podía trascender la ficción. Chucky se convirtió así en un trauma colectivo de la infancia. No solo por la violencia de las películas, sino por sembrar desconfianza hacia los objetos infantiles. Happy Tree Friends. Esta es una serie animada que marcó a toda una generación sin que muchos supieran realmente en qué se estaban metiendo. A simple vista parecía un dibujo infantil. Colores brillantes, personajes adorables y música alegre.
Todo indicaba que era contenido para niños. El trauma venía segundos después. De forma repentina, los episodios mostraban accidentes extremadamente violentos, desmembramientos y muertes gráficas protagonizadas por esos mismos personajes tiernos. La contradicción entre lo visualmente infantil y la violencia explícita generó impacto, confusión y miedo, especialmente en quienes lo veían a muy corta edad. Su difusión masiva en Internet, en una época con poco control de contenido, hizo que muchos niños se toparan con la serie por accidente. Vídeos circulaban en YouTube, foros y páginas de descargas, reforzando la idea de que Internet podía esconder cosas perturbadoras detrás de una apariencia inocente. La Llorona. La Llorona es una de las leyendas urbanas y folclóricas más traumáticas de la infancia en Latinoamérica. La historia habla de una mujer que, tras perder o matar a sus hijos, queda condenada a vagar por las noches llorando y buscándolos, especialmente cerca de ríos, lagunas o calles solitarias. El miedo no venía solo del relato, sino de cómo se transmitía. Padres, abuelos y vecinos la usaban como advertencia para que los niños no salieran de noche o no se acercaran al agua. El llanto, descrito como lejano pero inquietantemente cercano, se convirtió en un sonido que muchos asociaron con la oscuridad y el silencio nocturno. Con la llegada de Internet, la leyenda se reforzó con supuestos audios reales, vídeos grabados de noche y testimonios que aseguraban haberla visto. La niña del espejo. Es un vídeo creado y subido el 3 de enero de 2008, y es considerado uno de los primeros vídeos de miedo de YouTube. El vídeo comienza con una toma inicial de una joven poniéndose aretes frente al espejo. Tras ponérselos, saluda a la cámara. A esto le sigue un acercamiento a su reflejo, que rápidamente es reemplazado por un rostro demoníaco, con la mandíbula abierta y gritando. La joven continúa saludando, y el vídeo termina. ¿Quién no ha visto este vídeo? Slenderman. Slenderman es una de las figuras más representativas del terror nacido en Internet y uno de los mayores traumas infantiles de la era digital. Su origen no está en cuentos antiguos, sino en foros, imágenes editadas y creepypastas que se presentaban como si fueran reales. El miedo creció cuando comenzaron a circular historias falsas sobre desapariciones, niños perseguidos y supuestos avistamientos. Vídeos documentales, blogs y cadenas aseguraban que Slenderman podía aparecer si pensabas demasiado en él, o que acechaba a quienes investigaban su historia. Para muchos niños, navegar por Internet de noche se volvió una experiencia angustiante. Slenderman se convirtió en un trauma infantil porque demostró que Internet podía crear monstruos creíbles sin necesidad de películas o leyendas antiguas. Historias de Ultratumba. Historias de Ultratumba fue una serie que marcó la infancia de muchos por la forma en que mezclaba lo cotidiano con lo sobrenatural. Cada episodio presentaba relatos independientes sobre fantasmas, maldiciones, presencias extrañas y sucesos inexplicables, casi siempre ambientados en lugares comunes como casas, carreteras o pueblos tranquilos. El impacto venía de su tono serio y sombrío. No se sentía como ficción exagerada, sino como si alguien estuviera contando casos reales. Eso hacía que, al terminar un episodio, quedara la sensación de que algo parecido podía ocurrirle a cualquiera, en cualquier momento. Para muchos niños, ver la serie de noche generó miedos duraderos. Dormir con la luz apagada, quedarse solo o escuchar ruidos en la casa. Años después, fragmentos, intros y episodios circularon en Internet, reavivando ese miedo a través de vídeos, clips y comentarios que aseguraban que algunas historias estaban basadas en hechos reales. Experimento ruso del sueño. Es una creepypasta que circuló masivamente en Internet y fue presentada durante años como un supuesto documento clasificado de la Unión Soviética. La historia cuenta que, en los años 40, científicos rusos encerraron a 5 prisioneros políticos en una cámara sellada y les prometieron la libertad si lograban permanecer despiertos durante 15 días. Para lograrlo, liberaron un gas experimental que impedía el sueño. Durante los primeros días, todo parecía normal. Los sujetos hablaban entre ellos y se mantenían tranquilos. A partir del cuarto día, las conversaciones se volvieron incoherentes. Días después, uno de ellos comenzó a gritar sin parar durante horas, hasta que sus cuerdas vocales se rompieron. El resto dejó de reaccionar.
Al día 15, el gas fue retirado. Al abrir la cámara, encontraron a los sujetos en un estado inhumano. Cuerpos mutilados, órganos expuestos, carne arrancada con los dientes y una mirada completamente vacía. 4 seguían vivos, aunque gravemente dañados. Ninguno quería dormir. Uno a uno fueron muriendo durante intentos de cirugía y observación. Al último sobreviviente, un científico le preguntó qué eran ahora. El sujeto respondió que eran lo que despierta cuando el ser humano duerme, algo que el sueño mantenía reprimido. Tras decir esto, murió. Aunque la historia es completamente falsa, su tono clínico y detallado hizo que muchos la creyeran real durante años, convirtiéndola en una de las creepypastas más perturbadoras de Internet. Caras de la Game Boy. A finales de los años 90 existió un accesorio real para la Game Boy. La Game Boy Camera. Permitía tomar fotos en blanco y negro con una resolución extremadamente baja. Justamente esa limitación técnica fue el origen de algo inquietante. Las imágenes que tomaba la cámara eran borrosas, llenas de ruido y contrastes extraños. Rostros humanos quedaban deformados, con ojos negros, sonrisas torcidas o expresiones irreconocibles. Muchas fotos parecían mostrar caras que no estaban realmente ahí, un fenómeno similar a la pareidolia, donde el cerebro interpreta formas vagas como rostros. Con el tiempo comenzaron a circular en internet supuestas fotos malditas tomadas con la Game Boy Camera. Algunas mostraban caras distorsionadas mirando fijamente a la cámara, otras parecían sonreír de forma antinatural. Se decía que ciertas imágenes aparecían solas en la memoria del cartucho, incluso sin haber tomado una foto previa. Estas historias se mezclaron con creepypastas que afirmaban que la Game Boy Camera capturaba algo más que imágenes, o que podía reflejar presencias invisibles debido a su tecnología primitiva. Aunque nunca se probó nada fuera de lo normal, las imágenes reales, combinadas con el boca a boca de Internet, bastaron para convertir a la Game Boy Camera en uno de los objetos más inquietantes de la era portátil. Usuario 666. Esta es una de las leyendas urbanas y creepypastas más antiguas de YouTube, originada con un vídeo japonés subido en 2008 por un creador conocido como Nano82. La historia cuenta que alguien intenta entrar a un canal de YouTube escribiendo 666 en la barra y refrescando la página una y otra vez. Cada vez que lo hace, el aspecto del sitio se distorsiona. Los colores se vuelven rojos, los textos cambian y aparece un canal que antes estaba suspendido. Al acceder, se muestran vídeos perturbadores con imágenes grotescas y escenas inquietantes. En algunas versiones de la historia, una mano sale de la pantalla y atrapa al espectador, y la página parece tomar control del ordenador, impidiéndole salir. Con el paso de los años esta historia se ha convertido en un mito de Internet, con muchos fans recreando la leyenda, rumores sobre redirecciones y relatos de quienes aseguran que solo verlo altera tu experiencia en la web. El amanecer es tu enemigo. Este fue un anuncio de despedida que se mostraba en Adult Swim. Este anuncio o bumper muestra una imagen estilo boceto a lápiz de un par de ojos parecidos a los humanos mirando hacia un campo cubierto de flores, árboles y en la distancia se ve un sol con una cara. Y bueno, muchos niños que veían series en Cartoon Network a altas horas de la noche, se asustaban cada vez que aparecía esta imagen, si bien, no era un screamer y tampoco había música inquietante, la atmósfera daba miedo. Vídeos de duendes y brujas. Entre 2006 y 2012 se popularizaron en YouTube los llamados vídeos de duendes y brujas. Grabaciones de muy baja calidad, casi siempre de noche, con cámaras caseras o celulares antiguos. La imagen era borrosa, el audio distorsionado y la iluminación mínima, lo que hacía que cualquier figura se viera inquietante. Los vídeos mostraban supuestas criaturas pequeñas corriendo entre arbustos, sombras con forma humana, risas extrañas o siluetas encorvadas observando desde lejos. En otros, se escuchaban gritos, lamentos o voces que aseguraban ser brujas. Muchas veces no se veía nada claro, pero eso mismo alimentaba el miedo. Estos vídeos se compartían en cadenas, foros y entre amigos, vistos de noche y en silencio. Aunque hoy se entienden como montajes, malinterpretaciones o simples sombras, en su momento dejaron una fuerte impresión. Se convirtieron en parte del imaginario digital de una generación, donde la mala calidad y el misterio hacían que el miedo pareciera real.
Pantallas antipiratería. Las pantallas antipiratería se convirtieron, sin querer, en una fuente de miedo para muchos. Aparecían al inicio de DVDs con mensajes severos, fondos oscuros, música tensa y advertencias legales exageradas. Lo extraño era que muchas veces surgían en copias piratas, justo antes de que empezara la película. El contraste era inquietante. Esperabas ver una película y, de pronto, aparecía una pantalla fría y autoritaria hablando de delitos, multas y cárcel. En algunos casos, la imagen se quedaba congelada varios segundos o se repetía, dando la sensación de que algo estaba mal. Con el tiempo, estas pantallas se volvieron parte del recuerdo colectivo. No eran terror intencional, pero su tono serio, su estética antigua y su aparición inesperada las convirtieron en uno de esos miedos raros y silenciosos que quedaron grabados en la memoria. En el mundo de los videojuegos, esto pasaba que las personas no podían jugar los videojuegos, lo cual generaba mucho terror. Yo recuerdo que he visto un par de veces de estas pantallas, pero recién cuando ya era más grande, entendí el mensaje XD. Antes creía que eran parte de las películas XD. Clavadista se parte la cara en dos. Seguramente recuerdas este vídeo. Entre 2009 y 2010 comenzó a circular en foros y páginas de vídeos fuertes un clip que se volvió infame. En él se ve a un joven que salta desde una gran altura con la intención de caer en un lago. Según la información que se tiene, fue grabado en junio de 2009 en Líbano, en una zona frecuentada por clavadistas. El salto sale mal. El joven resbala, cae de cara contra el concreto y el agua se tiñe de sangre mientras se escuchan los gritos de quienes estaban cerca. La grabación luego muestra imágenes en la sala de emergencias. El joven sigue con vida y consciente, pero su rostro está gravemente destrozado, prácticamente partido en dos. Días después, fallece a causa de las heridas. Durante varios años el vídeo estuvo disponible en YouTube y circuló sin demasiadas restricciones. Muchos recuerdan haberlo visto por accidente. Hoy el vídeo ya no existe en la plataforma, y su desaparición es, para muchos, algo positivo. Canción de los Expedientes Secretos X. La canción de introducción de Expedientes Secretos X se volvió inolvidable por su atmósfera extraña y fascinante. Desde los primeros segundos transmitía misterio, silencio y la sensación de que algo oculto estaba a punto de revelarse. No necesitaba imágenes fuertes para incomodar. La música hacía todo el trabajo. Con el paso del tiempo, ese tema fue reutilizado en numerosos vídeos de terror, misterio y fenómenos paranormales en YouTube. Aparecía de fondo en relatos de ovnis, casos sin resolver, supuestos avistamientos y grabaciones inquietantes. Su uso constante terminó reforzando la sensación de que escucharla era sinónimo de peligro o de algo fuera de lo normal. Poco a poco, la canción dejó de ser solo la intro de una serie y pasó a convertirse en un símbolo del misterio en Internet. Bastaban unas notas para activar la incomodidad, el silencio y la expectativa. Así, quedó grabada en la memoria colectiva como un sonido directamente asociado a lo paranormal y a esos primeros años explorando vídeos extraños en la red. Hubiese querido poner la canción en el vídeo, pero tiene derechos de autor. Muñecos moviéndose. Bueno, no hay mucho que decir, los vídeos de muñecos moviéndose se volvieron muy populares en Internet, especialmente en los primeros años de YouTube. Grabados con cámaras caseras y poca iluminación, mostraban muñecos que cambiaban de posición, giraban la cabeza, parpadeaban o aparecían en lugares distintos a donde habían sido dejados. La misma paranoia o troleo que dejaron las películas de Chucky y Toy Story. Dos Girls Un Cup. Este es un vídeo asqueroso, que se hizo viral hace muchos años por lo impactante que era. El reto era simple, uno se grababa mientras veía el vídeo para ver la reacción de este. Si bien nunca estuvo en YouTube, la gente compartía el vídeo mediante foros y correos, con el fin de trolear al espectador. No es necesario explicar a detalle de qué trata el vídeo, pero solo diré que, es un vídeo de dos chicas haciendo cosas muy asquerosas, que si lo ves, te dará ganas de vomitar. Selene Delgado.
El misterio de Selene o el caso de Selene Delgado López se refiere a la leyenda urbana que surgió alrededor de una mujer reportada como desaparecida en el segmento Al servicio de la comunidad de Canal 5 durante los años 90 y principios de los 2000. La imagen de Selene, junto con otros casos de personas desaparecidas, se transmitió durante los comerciales de programación infantil, generando temor y curiosidad en los televidentes. El segmento era parte del servicio de la comunidad e inicialmente se creó para ayudar a las personas de la tercera edad a encontrar a sus familiares. Selene Delgado López, se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón.